Bueno, bienvenidos todos a este simposio, el Simposio Mundial de Educación y Salud Mental en tiempos del COVID-19. En este momento nos acompaña ya para nuestra última ponencia del día el doctor Rafael Grasso Calvo. El doctor Rafael es doctor en educación, posee estudios de licenciatura en educación con especialidad en veterinaria en la Universidad Pedagógica José Martí de la ciudad de Camagüey, en Cuba. Realiza sus estudios de maestría en educación ambiental en esta misma institución. Tiene una maestría en dirección y gestión de instituciones educativas por la Universidad de La Rioja. Es doctor en Ciencias de la Educación y estudios de postdoctorado en investigación educativa. El doctor Rafael, además, es director regional de la Universidad Univer Millennium, docente investigador en el área de las ciencias de la educación. Es profesor titular de las materias de metodología de la investigación médica y bioestadística en la Escuela Médica Militar de la Secretaría de Defensa Nacional en México. Es profesor permanente de la maestría en Ciencias de la Educación y el doctorado en Docencia e Investigación Social. Su principal experiencia ha sido en el área didáctica, evaluación del aprendizaje y calidad educativa, programas y ejes transversales, orientación y diagnóstico pedagógico en investigación educativa. El doctor Rafael, además, ha sido ponente en varios congresos nacionales e internacionales, Perú, Guatemala, México, Cuba, Argentina. Tiene más de 15 publicaciones en diferentes recursos electrónicos y documental. Ha impartido un promedio de 93 cursos a lo largo de sus 21 años de trayectoria docente. Ha participado en 15 proyectos de investigación, entre ellos consultor de diferentes modelos educativos de diferentes instituciones educativas, proyectos de educación ambiental y educación para la salud. El doctor Rafael actualmente investiga en el área de la neurodidáctica y la educación del ser. El doctor Grasso hoy nos va a compartir acerca de un tema fundamental, el COVID, efectos médicos y acciones preventivas desde la educación en salud. Doctor Rafael Grasso de Cuba, bienvenido y estamos prestos para escuchar sus aportes. Muchas gracias, Santiago, a ti y a todo el equipo que hizo posible este magno evento y a todos los que nos están escuchando, pues también agradecer, principalmente también a Smart, con José Luis al frente y su equipo apoyándonos en este sentido, a la REC también y especialmente a todas las personas que de un momento a otro estamos compartiendo este espacio para reflexionar y sobre todas las cosas mirar con futuro a lo que se nos viene en los próximos años. A pocos momentos de haber comenzado, de haber pasado el Día Internacional de la Tierra, estamos celebrando este congreso que va a hacer reflexionar en torno al papel de la educación frente a los diferentes agentes biológicos que pueden producir diferentes catástrofes de tipo natural. En este sentido, pues vamos a ir trabajando, vamos a ir reflexionando en torno a cómo lograr prevenir desde la educación, pero sobre todas las cosas poder establecer un punto esencial en cuanto a una cultura general de qué son los microorganismos y para qué y cómo impactan en la sociedad. ¿Sí se ve la pantalla? No, solo te Aún vemos no. a ti. Te vemos a ti. Déjame ver. ¿Y ahora? No. Espérate. Ahí Sí, la ya sí, tenemos, sí, sí, está bien. la acabas de Ya quitar. tenemos. Ya la puse, ¿no? Ok. Salió, pero se volvió a quitar, la volviste a desactivar, yo creo. Solo se ve como ¿Y un ahora? modelo ahí de Gucci. Ahora ¿Y sí. ahora sí? Ahí está. Bien.
Como bien en su presentación, nuestro amigo, más que amigo, familia Santiago Restrepo, hizo alusión al título de nuestra ponencia: COVID, efectos médicos y acciones preventivas desde la educación en salud. Quien les habla es Rafael de Jesús Grasso Calvo. Y bueno, más que todo, estamos trabajando en función de poder orientarlos hacia diferentes puntos y aristas de la vida, que esto va a permitir lograr insertarnos en una cultura general sobre las ciencias biológicas y con base a ella poder externarlo y poder crecer un poquito más en la orientación de nuestros estudiantes. En el trayecto de la presentación de los diferentes ponentes, han hecho reflexiones en disímiles puntos esenciales y vulnerables de los seres humanos. Hoy vamos a ver cómo en un espacio tan pequeño, cómo algo tan insignificante ha detenido el mundo. Es válido presentar, es válido analizar y ver nuestras razones del por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Hay un punto esencial que siempre, y ayer lo recordaba antes de comenzar, que yo decía: es válido ese refrán tan viejo que existe. Y mi abuela siempre me lo comentaba: hijos de la tierra somos y a ella nos debemos. En ese sentido, el lograr interactuar y crecer en armonía con esta casa que estamos, nos permite establecer puntos esenciales de vivir, convivir, pero sobre todas las cosas, ser reflexivo y aportar cosas interesantes para ella. Es por eso que vamos a partir de hacer una síntesis de qué es un agente biológico. Según diferentes definiciones, y aquí se sintetiza, dice: es cualquier sustancia de origen animal, vegetal y microorganismos o derivadas de estos que producen un efecto adverso en el ser humano. Dentro de la gran cadena, dentro del reino animal, pues el hombre está, pero en él habitan otros elementos que forman parte de nosotros. Una de las cosas que nos hace ser diferente de ellos es que somos racionales. Y como seres racionales, pues tenemos que pensar en cómo lograr establecer ese punto de equilibrio sin hacer y abusar de eso que la naturaleza nos ofrece. Dentro de esos microorganismos, que son aquellos elementos pequeñitos, que son microscopios y ultramicroscópicos, están las bacterias, los virus, los hongos, las riquecias, los parásitos, las clamidias. Y hay un sinnúmero de elementos biológicos que hoy nosotros pasan por desapercibidos con nosotros, y sin embargo hay que lograr establecer ese punto de equilibrio. Tan sencillo, y vuelvo a reflexionar. Hoy está detenido el mundo por un agente microscópico. Y en este sentido, ¿por qué? Pues muchas veces, como se dijo anteriormente, no estamos preparados para afrontar este tipo de situaciones, y eso es lo que nos permite lograr establecer una relación de equilibrio, una relación donde lo cercano se hace lejano, una relación donde lo simple se hace complejo. Y en este sentido, pues hay que lograr establecer esos equilibrios pertinentes para lograr prevenir y poder actuar conscientemente ante la vida. No la naturaleza, ante la vida. Un virus son aquellos agentes submicroscópicos subcelulares filtrables por un núcleo central de ácido nucleico, protegidos por una cubierta que a su vez puede hallarse rodeada por una envoltura lipoproteica. En este sentido, por eso es tan importante, y una de las recomendaciones que se dice en el COVID, que al lavarse bien las manos se desintegra rápidamente esta capa de proteínas. Surge la infección, el foco infeccioso en Wuhan. Y dentro de sus elementos se hace referencia a que se contagiaron por víboras, murciélagos, en fin. Aún están en busca de cuál es la teoría esencial de que produjo esta zoonosis. ¿Pero qué es una zoonosis? Son un grupo de enfermedades infecciosas que se transmiten de forma natural de los animales a los seres humanos. Y el mayor riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas se produce en la interfaz, es decir, en el proceso de intercambio entre el ser humano y los animales.
a través de una exposición directa o indirecta que nos ponemos de manifiesto ante esta enfermedad. Ejemplo de estas enfermedades zoonósicas tenemos la brucelosis, que es producto al consumir lácteos de origen animal. Está la leptospirosis, que es la que produce la orina del ratón. Está la enfermedad de la garrapata, la de Rif, que es por una picadura de garrapata. En sí hay un sinnúmero de enfermedades a las cuales estamos expuestos y sin embargo muchas veces no somos conscientes de este tipo de enfermedad. Aunado a esto están los elementos esenciales que no nos permiten protegernos y el olvido de enseñar en la escuela esos hábitos que son esenciales, que son higiene, que son prevención y sobre todas las cosas lograr reflexionar e interactuar para lo que queremos y en pos de lo que queremos. De ahí que es muy importante también que muchas veces ustedes dicen, bueno, ¿por qué es una pandemia? ¿Por qué es una epidemia? ¿Por qué es un brote epidemiológico? Aquí, en este sentido, se resume, según la Organización Mundial de la Salud, en 3 elementos esenciales. Cuando inició la pandemia, cuando inició la enfermedad en Wuhan, era un brote epidemiológico. Lo mismo que está pasando ahorita con el hantavirus, ¿no? Que es la enfermedad que produce el ratón también. Dice que es una aparición repentina de una enfermedad en un lugar específico y determinado. Posterior a esto, si no se emplean todas las medidas pertinentes de control y aunado con lo que explicaba el doctor Alberto, en función de prevenir y de controlar esa enfermedad, se va a convertirse en una epidemia. Esta se da dentro de la ciudad, que dice que es cuando una enfermedad se propaga activamente debido al brote que se descontrola y se mantiene en el tiempo. De esta forma aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. Lo mismo que ha pasado con el ébola, lo único que este ha sido controlado. De ahí entonces, estamos declarados como pandemia mundial porque se toma en cuenta 2 puntos esenciales. Primero, el brote epidémico afecta a más de un continente. Y segundo, ya los casos que no son importados son, es decir, logran hacer una transmisión comunitaria. Es una transmisión directa. Es por eso también que en este sentido se busca generar un elemento clave en el desarrollo de cualquier organismo o de cualquier desarrollo de una enfermedad. Y es por eso que se habla de estamos en la fase 1, estamos en la fase 2, estamos en la fase 3, en la 4 y en la 5. Existen diferentes tipos de fases y estas son muy interesantes y son decisorias para lograr controlar cualquier tipo de pandemia, epidemia o brote epidemiológico. En este sentido, me resulta un tanto imprudente por las personas porque dicen y todavía piensan que no estamos ante una emergencia sanitaria. Una emergencia sanitaria que ya ha costado miles de vidas, una emergencia sanitaria que logra detener todo un proceso económico a nivel mundial y una emergencia sanitaria que produce angustia, dolor e inclusive que el ser humano decida quién vive y quién no vive. Doloroso, pero es así. Y en este sentido, hay que buscar siempre el equilibrio entre lo real y lo que se vive. Y hay que también desarrollar cuáles son esos aspectos esenciales que me permiten ser previsorio de lo que puedo lograr. Tal es el caso que existen comentarios también que es una estrategia política a nivel mundial. Tal es el caso que tenemos estudiantes que dicen que ellos prefieren clases presenciales antes que clases en línea. Y en ese sentido, pues hay que comprender cuál es una realidad objetiva. Y esta realidad que se vive, que se siente, es esta. Estamos ante algo que no previó la humanidad. Dicho esto, el ciclo de una pandemia cumple 6 puntos esenciales. El primero, se da cuenta del virus y se adoptan
acciones ante posibles llegadas de casos. Ya en una segunda fase es la parte de la contención, que esta inicia cuando se identifican las personas que traen el virus desde el extranjero. Son los casos importados. Ya cuando estamos en una fase 3, que hoy es la que estamos acá en México, el contagio comunitario implica que aparecen casos locales y ya es una transmisión directa entre los miembros de la comunidad. Pasado este punto, por eso es la importancia de una de las recomendaciones que ahorita vamos a estar hablando. Pasado este elemento, viene la fase número 4. El virus se dispersa en la comunidad, es casi imposible trazar un mapa de contagio y el número de casos se incrementa. Si no preveemos, si no nos organizamos como sociedad, si no somos responsables y autorresponsables, vamos a lograr pasar a una fase 4 o una fase 5 y 6. Y la última fase, que es la pandemia, se da cuando las medidas anteriores no han sido aplicadas con éxito y el número de los casos sale de control y se llega al pico más alto. Después comienza a descender este pico y se comienza a establecer todo el proceso de recuperación de la sociedad. Hay una cosa muy importante, y lo mismo pasó con la epidemia del H1N1. Hasta que no se obtuvo una vacuna, no se pudo controlar. Es decir, se aplicaron todas las medidas necesarias, se bajó el nivel de contagio, pero aún siguen apareciendo casos y muriendo casos por este tipo de virus. Lo mismo va a pasar con el coronavirus. Vamos a lograr establecer un equilibrio. La enfermedad ya llegó para quedarse. Inclusive anoche estaba leyendo ciertos artículos científicos de fuentes muy fidedignas y comentaban que actualmente el virus está mutando de acuerdo al contexto geográfico donde está afectando. Entonces, ya hay una adaptación del virus a este contexto y es muy importante establecer las medidas pertinentes y lograr establecer eso que se llama prevención. En este sentido, y vinculándolo con el tema que hoy nos acomete dentro de este congreso, estamos hablando de qué es la educación en salud. Se dice que es un proceso mediante el cual el individuo y grupos de personas aprenden a comportarse de una manera que favorece la promoción, el mantenimiento o la restauración de la salud. Ahorita, si somos conscientes y vamos generando acciones preventivas, podemos aplicar muy fácilmente estas tres acciones. Promoción, el sano aislamiento, el quédate en casa, eso previene. El mantenimiento es lograr durante este proceso de confinamiento y una vez que comencemos a reintegrarnos moderadamente ante la sociedad, es un elemento clave para lograr disminuir los efectos secundarios o inclusive un rebrote de este tipo de enfermedad. Y la restauración de la salud es aquella que nos permite que restablecer todos los procesos biopsicosocial, que son muy importantes, dentro de una sociedad y sobre todas las cosas comenzar a actuar responsablemente ante la vida. Durante todo el trayecto del Congreso se han hecho referencias a cómo será el tiempo después que pase la pandemia. Yo tengo mis incertidumbres. Las personas apenas están adquiriendo conciencia social respecto a esto. Y sobre todas las cosas, hubo una persona que recientemente me dijo, vamos a platicar, profesionista. Y le digo, no, porque estamos todos confinados y estamos aplicando las medidas de prevención. Y su comentario tan ignorante fue, ¿por qué no presentan los muertos? Cuando tú escuchas a una persona expresarse de esa manera, o inclusive, ¿por qué no entrevistan a los padres o a los familiares? Cuando tú escuchas a una persona expresarse de esa manera, siempre dices, ¿hasta dónde llega el razonamiento responsable de ella
ante la vida y ante una sociedad. Por eso hay muchas personas que piensan de esa manera, piensan que son estrategias políticas y piensan sobre todas las cosas que es algo de juego y es una manipulación en lo que se llama reestructuración social. Y no es así. Los microorganismos y específicamente los virus son capaces de ser tan letales como con algo tan significante y muestras el caso que estamos ante sus pies. De ahí entonces que el establecer claves esenciales para educarnos en la prevención del COVID en la comunidad estudiantil son elementos vitales para poder establecer y crecer en este proceso de recuperación y sobre todas las cosas de lograr impactar a nuestros familiares. A veces un niño con, con una buena formación y orientación para la vida es capaz de educarnos a nosotros los adultos. Y muchas veces cuando ellos hacen una reflexión, logra que nosotros nos detengamos en el tiempo y podamos decir hasta dónde mi hijo ha crecido o mi hija ha crecido, o qué manera de pensar de mi hijo que me ha hecho reflexionar cuáles son mis áreas de oportunidades para lograr expandir ese conocimiento, esa sensibilidad y hacer crecer ese proyecto de vida que me permite poderme ubicar en un tiempo y un espacio. Dicho esto, en cualquier tipo de situación epidemiológica, de contagios, se aplican estas tres primeras: el distanciamiento, el aislamiento y la cuarentena. El distanciamiento es un punto esencial, no es que te repelo como persona, no es que no quiero acercarme a ti, pero hoy es una necesidad. Guardar respeto, guardar distancia, ¿para qué? Para, de acuerdo a los estudios que se han otorgado, dice los recomendables es 1,50 m, pero hay estudios que ya han determinado que hasta 2 metros se pueden dispersar gotas de aerosoles. Entonces es muy importante reflexionar en este sentido, aplicar la sana distancia o en su efecto el distanciamiento que se establece. Una vez que que llegue este momento, a lo mejor has tenido contacto con una persona que es un posible caso positivo, y en mi caso fue así. Tuvimos contacto con un posible caso positivo, y en su efecto, mis compañeros también, y en su efecto, pues la medida inmediata fue aislamiento. No vienes más al trabajo, estás cumpliendo desde la casa, pero hay una cosa muy importante. Te aislaron del trabajo, pero también te tienes que aislar en la casa, porque estás conviviendo con tu familia y en ese sentido, pues tienes que lograr establecer el aislamiento y el distanciamiento de tu familia. Tienes que hacer uso adecuado de todas las medidas higiénicas necesarias y en ese efecto también tienes que buscar cuáles son los elementos esenciales que te permiten estar frente a esas barreras y sobre todas las cosas el sentir el abrazo de un ser querido, el no poder sentir ese abrazo, el no poder sentir y poder vivir, de convivir y comer en una sana armonía, pero es por el bien de ellos. Dicen por ahí que también por ahí comentan también que una cuarentena son 40 días. En efecto, son 40 días cuando ya hay un brote establecido y ahí son 40 días para que lograr mitigar todo ese brote o toda esa pandemia en ese sentido y establecer los procesos de recuperación pertinentes. Hay una cosa muy importante y muy significativa en este virus. Pasas 14 días asintomático, entre 12 y 14 días asintomáticos, sin ningún tipo de síntoma.
Anoche estaba también dentro de la parte que estábamos revisando y buscando última actualización de todo de este material. Estaba revisando un estudio que realizó una de las personas que fue el que dio todo el procedimiento del proceso de intubación, que se incorporó a un hospital por 10 días a vivir todas las escenas y a apoyar en todo el proceso de recuperación de los pacientes de COVID. Y hacía un punto de inflexión, de reflexión muy interesante. Y era que la persona enferma, sí pasa sintomático durante ese periodo de tiempo, pero el proceso de incremento de la neumonía aumenta y ya cuando llega a una institución hospitalaria, pues prácticamente está invadido completamente y es la lucha del cuerpo por la supervivencia. Él hacía un punto muy claro y reflexionaba y para mí se me hacía muy lógico, ¿no? Decía, una de las cosas una vez que tengas un contacto con una persona o te sientas el primer síntoma y pase desapercibido contigo, empieza a usar durante un periodo corto de una semana el oxímetro. Mide tu capacidad de funcionamiento de oxígeno. Y es muy interesante porque si es una enfermedad respiratoria, pues comienza a disminuir estos niveles de oxígenos naturales que están en el cuerpo, ¿no? Y comienza a incrementarse los niveles de CO2. Entonces, cuando daba esa explicación al leer su artículo científico, para mí era muy vital y decía, está muy interesante esta reflexión porque es verdad que nos permite prevenir. Y una cosa muy importante es establecer los procesos de reflexión y el autocuidado, el autoconocimiento de tu cuerpo. Muchas veces no nos hemos detenido a reconocer nuestro cuerpo y a ver esos cambios significativos que están en nuestra respiración, en nuestras partes orgánicas del cuerpo, es decir, mis brazos, la autoexploración de mama de la mujer. Eso es muy interesante y el hombre también tiene que hacerse autoexploración de pecho. ¿Por qué? Porque puede padecer un cáncer de pecho también. Entonces, son elementos claves que tenemos que tener nosotros en cuenta para lograr establecer este proceso de prevención y poder ir mitigando. Son 3 puntos clave: distanciamiento, aislamiento, cuarentena. Se habla de cuarentena porque son 40 días específicamente dentro de todos esos aspectos esenciales que ustedes pueden desarrollar. Ahora, dentro de las medidas preventivas que debemos tomar como ciudadanos, está la protección. Protección de usar el nasobuco, protección de usar ropas adecuadas, protección de llegar a la casa y poder desinfectar esas partes que estamos nosotros desarrollando, es decir, que estamos usando. No es que caigamos en un extremo de psicosis de limpieza, pero sí hay que prevenir y fundamentalmente los zapatos. Por eso, cuando hablamos de los zapatos, una de las medidas que hay que recomendar, de acuerdo a estudios que se hacen, y recientemente me compartí un primo mío que es intensivista y ahorita se encuentra dentro del grupo médico cubano en Italia, es el pediluvio. ¿Qué es el pediluvio? Es usar una jerga dentro de un frasco con agua clorada o inclusive cal, formol, agua oxigenada, donde una vez que llegues a la casa puedas desinfectar tus zapatos allí. Y eso te va a permitir lograr establecer un proceso de desinfectación de los zapatos. Te los puedes quitar para accesar a la casa y logrante eso puedes estar en ese elemento. El otro elemento a tomar en cuenta, y esto tenemos que educar a nuestros hijos más que todas las cosas, y nosotros los adultos también, es las medidas higiénicas necesarias, principalmente un adecuado uso del lavado y la desinfección de las manos. Uno de ellos,
También, si tiene algún familiar enfermo, pues aplicar primero el aislamiento y también, sobre todas las cosas, todos sus materiales que use, pues lavarlos de manera aparte y usar guantes de protección sobre todas las cosas. Otro aspecto esencial para prevenir enfermedades y que nuestro sistema inmunológico esté adecuadamente para afrontar cualquier tipo de situación de enfermedad es una alimentación sana. Una alimentación donde esté equilibrada con todos los recursos necesarios que me permitan al cuerpo establecer un proceso de autodefensa interno ante cualquier tipo de enfermedad. Aspecto también esencial, la alcalinización del cuerpo. Nosotros llevamos un sistema de alimentación, se llama sistema de alimentación UNANI, donde se consume actualmente. Yo personalmente no consumo agua común. Cuando salgo, pues salgo. Consumo agua común en pocos días, pero después vuelvo a alcalinizar mi cuerpo. ¿Cómo lo hago? Simplemente con un suero que lleva una dosis de limón, sal orgánica, bicarbonato de sodio y miel de abeja para endulzarlo, porque sí sabe un poco a rayos, ¿no? Como dicen por ahí. Y en ese sentido, pues hay que buscar el equilibrio del cuerpo y su alcalinización. Por último, el autocuidado. El autocuidado de manera general. Es decir, en un proceso de confinamiento, o como estamos ahorita, de cuarentena o aislamiento ciudadano, social, tenemos que buscar alternativas para sentirnos bien, para sentirnos motivados, para crecer como personas y que realmente este espacio en que estamos en casa no se convierta en un elemento que, lejos de estar bien, desespere y desestabilice mi percepción emocional. En este sentido, como recomendación, hagan un plan de vida durante el día. Hago mi home office aquí en casa, mi trabajo en casa, hago una buena lectura de un libro, me distraigo viendo películas, me distraigo haciendo diferentes elementos que puedan satisfacer mi conducta personal, pero sobre todas las cosas estar bien. Y una vez que somos, por ejemplo, por desgracia de la vida, se desestabiliza mi salud, pues no pensar en algo malo. Hay que pensar positivo, hay que pensar en que vamos a salir adelante y sobre todas las cosas, cuando hay un problema respiratorio, se lo digo desde mi postura, ¿no? Que soy alérgico a los AINES. Para mí es un problema muy grande este tipo de pandemia. Soy alérgico a los AINES y una de las cosas que he aprendido durante todo este proceso de vida, después que tuve mi primera crisis, que paré en terapia intensiva, he aprendido a autorregular mi respiración. Respiración que a la cual, aunque esté en un proceso de desesperación, respiración que aunque esté cerrada mi glotis, tengo que aprender a respirar y tengo que poder aprender a canalizar eso que se llama emoción. Y en ese sentido, pues tenemos que lograr crecer y vivir para poder resistir. Dicho esto, me gustaría ir cerrando con esta frase que el apóstol cubano José Martí, 10 nuestro minutos. apóstol, una persona visionaria de vida, de mundo, ha logrado siempre impactar en su reflexión, porque desde el año 1883 fue muy visionario. Visionario en muchos sentidos, que logró permear y que hoy todo su pensamiento está vigente en cuanto a el desarrollo de vida. Y siempre en el periódico, en la revista Las Américas, él planteó en un artículo que escribió sobre la medicina. La verdadera medicina no es la que cura, sino la que precave. Y al respecto precisó que la higiene es la verdadera medicina. Con esta parte quiero concluir y sobre todas las cosas también reconocer y agradecer a ese personal médico que muchas veces hoy estamos hoy teniendo
comportamientos sociales de rechazo, de marginación, de denegación, de denigración, hoy me encantaría reconocerlo y en su honor extenderles una felicitación enorme por estar compartiendo esas noches de desvelo y estar al lado de cada uno de esos pacientes que por desgracia de la vida a lo mejor puede estar, pero no puede estar, pero cada vida que se le va duele. Muchas gracias y por mi parte es todo. Muchas gracias, doctor Rafael, por esta importante conferencia que nos dio. Sabemos que en los medios a nivel mundial se comparten muchas falsas noticias y eso nos lleva a tener una segunda epidemia que puede ser incluso peor que la primera, y es la epidemia del pánico y la desinformación. Entonces, es bien importante lo que usted nos acaba de compartir y le cuento que tenemos muchas preguntas que nos han hecho los asistentes. Vamos a compartir algunas de ellas. Y comenzamos con esta que nos dice un asistente. Pregunta, ¿qué diferencia existe entre algo contagioso y algo infeccioso? Y si el COVID infecta o contagia. Es muy interesante pregunta y vamos a responder. Lo infeccioso es aquello que ya, sí, que por su propia naturaleza el microorganismo produce, ¿no? Y en ese sentido, contagioso es cuando ya se transmite hacia otra persona. Y entonces el COVID es ambos, de acuerdo a lo que acaba usted de explicar. Produce un nivel de infección general completo y en su efecto también se contagia constantemente. Inclusive lo más lamentable de esto es que demora mucho en aparecer el primer síntoma y está proyectado, antes de decir, es decir, hasta hace poco se comentaba que era aproximadamente entre 5 personas. Ya inclusive si estás en un medio público puedes contagiar hasta más de 15 o 20 personas. Muchas De gracias, acuerdo al doctor. contacto que tenga con el caso. Muchas gracias, doctor. Nos hacen otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo de paso de la curva desde la fase 1 hasta el retorno a la vida cotidiana? Y si el virus no quedará permanentemente en el ambiente, y si así es, entonces, ¿qué se hace? Ok, bueno. El fase de la curva está determinado por el comportamiento social. Sí, por eso, desde ejemplo México, ejemplo todos los países previeron con 3 semanas de antelación, cuando se empezaron a presentar los casos migrados, extranjeros, empezaron a prever acciones. ¿Qué pasa? Si hay una indisciplina social, si no hay una conciencia social al respecto, qué es lo que está pasando normalmente en todos los países, y no se ha valorado ese significado y ese sentido de la prevención, pues la curva de contagio va a ser mucho mayor y va a demorar más. Ahí esa pregunta. Con respecto a la otra, me preguntaba si, ¿qué tiempo? No. ¿Cuál fue Sí, la otra? sí, le preguntaba si el virus no quedará de forma permanente en el Ah, ambiente, y en ese caso, ¿qué se haría? ok. Como toda infección, como todo agente biológico que se produce, si en este caso es un virus, pues ya llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Lo mismo ha pasado con todo este tipo de infecciones respiratorias, ha pasado con todos tipos de microorganismos que se han quedado. Claro, el desarrollo científico humano ha establecido medidas de prevención, ha establecido medidas de mitigación, inclusive ya hay esquemas de tratamientos preestablecidos para este tipo de virus. Pero hay una cosa muy importante, hay que reflexionar que no todo cuerpo reacciona de igual manera ante un tipo de infección, ¿no? Y en este sentido, el virus va a estar, pero vamos a tener que aprender a convivir con ellos. ¿Cómo? Con una adecuada educación para la salud. Retomar hábitos higiénicos, retomar espacios sociales y de distanciamiento, no estar todo el tiempo separados, pero sí establecer prácticas normales e inclusive si en su momento nos sentimos enfermos, pues usar las medidas de protección correspondientes
porque hay personas que tenían gripas hasta hace 3 semanas y andaban sin su nasabuco, todavía andaban dando manos, saludando de besos. Entonces, en ese tipo de relación hay que establecer ya medidas pertinentes hasta que se comience a establecer un proceso de recuperación social y, bueno, si ya en un momento dado, después que surja una vacuna, creamos la inmunidad necesaria, puede también que padezcamos de la enfermedad, pero ya es con menor impacto y ya nuestro cuerpo reconoce esos tipos de, eh, estos tipos de anticuerpos para lograr un poco que mitigar el efecto nocivo de esa enfermedad. Gracias, doctor. Y usted menciona algo muy interesante y es la parte de la educación. Eso nos lleva a la pregunta de otro asistente. Dice él o ella, si el virus llegó para quedarse por mucho tiempo, ¿qué se puede hacer en el sector educativo? ¿Se continuarán las clases de forma virtual por mucho tiempo? ¿Lo presencial se acabará? En fin, ¿cuál es su opinión frente a este tema, doctor? Frente al tema. Bueno, desde el punto de vista educativo, la sociedad ha tenido un cambio de 360 grados. ¿Por qué? Porque aunque digamos que somos nativos, la juventud actual es nativa digital, se resiste a aprender en línea. Se resiste a aprender en línea, pero además de eso existe la brecha digital en todas las zonas conurbanas y marginadas de los diferentes países. Entonces, hay que buscar modelos de educación híbridos, hay que buscar modelos de educación donde no sean excluyentes y que sean incluyentes, porque aunque tú lleves una tecnología a un lugar donde no hay accesibilidad a la electricidad, entonces hay que buscar alternativas para esas personas también. ¿El virus llegó para quedarse? Sí. ¿Va a ir desapareciendo en el tiempo? ¿Va a estar en el tiempo? Sí. Pero lo más importante es la prevención y que se retomen acciones educativas con esos ejes transversales que no es llegar y decirle al alumno, hoy vamos a hablar de sexualidad, hoy vamos a hablar de esto, sino hacer un vínculo interdisciplinario entre el contenido que enseño y los elementos esenciales para la vida, que esos son aspectos medulares para lograr establecer un punto de equilibrio entre lo que enseño y ver la aplicación práctica en el contexto de la vida. Yo realmente Claro. hay que buscar siempre mecanismos esenciales que podamos establecer modelos que favorezcan a todos y a todas las zonas marginales y a todas esas personas que también no tienen el acceso a esas tecnologías. Sí, claro que sí, doctor. Y bueno, a través de la historia de la humanidad se han presentado muchas plagas, muchas epidemias y pandemias. Tenemos casos recientes como la fiebre española, la peste negra más atrás. Y hay algunas teorías que hablan de la teoría de la manada, donde eventualmente nosotros como humanos podremos ir desarrollando una serie de anticuerpos. Eventualmente se puede dar. Yo pienso que, como usted lo dice, doctor, es tiempo lo que necesitamos, pero hasta que eso llegue necesitamos esa educación, prevención y aprender a convivir con este nuevo compañero de viaje, como podríamos Compañero de decirlo. viaje. Sí. Hay una Y pregunta que nos hacen. es importante Santiago, y para para toda la audiencia, que hay que reestructurar nuestro comportamiento social. ¿Por qué? Porque a veces acciones que parezcan insignificantes pueden determinar muchas cosas en el transcurso y desarrollo de cualquier enfermedad y de la vida. Es decir, existen movimientos antivacunas que te dicen, no te vacunes. Tal es el caso que estamos teniendo casos de nuevo de rubiola, sarampión y, y son de la peste bubónica y son enfermedades que en un momento dado fueron mitigadas, pero sí están latentes. Entonces, eso sí es importante que todos tomemos en cuenta. Muy bien, nos preguntan por acá también, ¿cuánto tiempo dura el virus en el ambiente después de ser expectorado por la persona contagiada? Hay diferentes criterios. A ciencia cierta, se especula que entre 3 horas de lo que es en ropa, cinco horas,
Pero hay estudios también que están mencionando, y de hecho fue una de las recomendaciones al inicio que cuando estuve platicando yo con mi primo, una de las recomendaciones es que es importante que los zapatos sí aproximadamente vive entre 9 y 12 horas. Por eso es tan importante que a la hora de llegar a la casa, y fueron una de las medidas que también empezó a adoptar China en ese sentido, dejemos los zapatos fuera o en su efecto tengamos el pediluvio para poderlo desinfectar, dejar que se seque un rato y en ese sentido pues ya poderlos usar. Sí, doctor, y ya usted acaba de responder otra pregunta que nos hace un asistente. Dice, tengo una pregunta, teniendo en cuenta que el virus se transmite por micropartículas de saliva, estas pueden quedarse en el aire luego de un estornudo y si se quedan, ¿cuánto tiempo van a quedar? Pues ya usted nos dio una respuesta aproximada porque eso depende también del clima, del ambiente y de una cantidad de condiciones. Pues no se De puede hablar condiciones de de un un tiempo tiempo único. determinado. Sí, Sí. señor. Muy bien, nos dicen por acá. Y es una duda que tiene mucha gente en lo cotidiano. El Clorox Ajá. es como límpido, el Clorox, el vinagre, ¿sirven para destruir el virus? Y si es así, ¿cómo se puede manejar? Porque son también productos tóxicos en alguna medida. Ok. Mira, desde el punto de vista comercial, el cloro ya lo venden de manera adecuada para el uso cotidiano, ¿no? Trae un por ciento sí, se rebaja un por ciento determinado y en su efecto se puede usar para limpiar las superficies sociales, inclusive venden toallas también ya cloradas que en ese sentido pues se puede estar utilizando. El vinagre. El vinagre, fíjense que dentro del sistema de alimentación que yo llevo, es un punto esencial y es uno de los procesos que se usa para equilibrar el organismo. De hecho, diario yo me tomo un caballito de vinagre de manzana, de la madre que le dicen, muy natural. Al porcentaje me lo tomo completito sin ningún tipo de problema. Y la verdad que todos los procesos digestivos que dicen arde, arde, no. El arde es en ese momento, pero de ahí te hace un efecto beneficioso sobre el organismo e inclusive te basifica el organismo, ¿no? Te lo establece un proceso de equilibrio que todo tu cuerpo está y se siente bien, ¿no? Y otro elemento en ese sentido, pues el vinagre lo puedes usar tal y como está. Y otro de los elementos que también se está usando y se sugiere que se use es el agua oxigenada. También se puede usar para desinfectar y para matar un poco este virus, así como el gel antibacterial, el alcohol al 70%. Y en su efecto también, si quieren el pediluvio, pueden usar también una fórmula de formol al 2%, si los formaldehídos, que esto les puede servir para lograr también desinfectar estos aspectos esenciales y un poco que neutralizar este virus. Sí, doctor, usted acaba de mencionar algo como que estuviera leyendo las preguntas con la mente y yo que lo Ah, no. conozco personalmente también tengo como inquietud con esta pregunta siguiente. Dice alguien, ¿nos podría repetir por favor la bebida para la alcalinización? Me imagino que es eso que lo he visto usted tomar, que carga siempre en su morral. Ajá, eso ¿Qué mismo. fórmula es esa que nos puede servir a todos, doctor? Mira, normalmente hay un sistema de alimentación que se llama UNANI o, o Biani, ¿no? Viene de los orígenes de las medicinas hindú y en ese sentido es una fórmula básica, pero sí hay que tomarla con mucha disciplina porque además te puede desconcentrar el cuerpo y aparte de eso debes equilibrar tu organismo en función de. Lleva para 1 litro de agua se usa una cucharadita pequeña, raza de bicarbonato de sodio, una cucharadita de sal orgánica, es decir, sal de grano, igual pequeña. Generalmente yo le echo, eso es al gusto, ¿no? Pero lo que se recomienda es entre 5 y 7 limones exprimidos, fundamentalmente. Yo en mi caso muchas veces los corto y los echo ahí también para obtener todo el tipo de vitaminas necesarias. Y lo endulzo con 1 o 2 cucharadas de miel orgánica, miel de abeja orgánica. Todo eso se mezcla, Mezcla. se mezcla
y se toma. Yo les recomiendo que si empiezan a hacer el ciclo, lo tomen frío, porque les va a dar mucha sed el adaptar a tu organismo, dejar de tomar agua natural a tomar este tipo de compuesto, que es un suero natural, sí cuesta trabajo. Cuesta trabajo y ahí está la mente completa. Por ejemplo, a mí a la 1 de la mañana me despertaba a tomar un vaso de agua y realmente pues tenía la contención y ahí lo que hacía era tomarme sorbos pequeños, hacer tipo gárgaras en la boca para poder adaptar el paladar a eso e irme adaptando a este suero. Muchas gracias, doctor. Y siguen pidiéndole consejos como para la vida cotidiana. Por aquí preguntan, ¿pudiera compartir, por favor, algún ejercicio de autorregulación de la respiración? Ok. Bueno, dentro de las cosas que también hemos trabajado por acá ha sido la parte del crecimiento del yo y sobre todas las cosas también la alineación de los llamadas chakras, ¿no? Tengo una terapeuta que en ese sentido nos ha apoyado muchísimo y nos ha hecho crecer, ¿no? Una de las formas de poder ejercitar tu respiración es reposar tu cuerpo eh, completamente en una cama o en un lugar donde estés a gusto y respirar profundamente, contar cuatro, es decir, 1, 2, 3, 4 y exhalar. Inhalar y exhalar lo mismo. Inhalas, en tu subconsciente cuentas 1, 2, 3, 4, exhalas 1, 2, 3, 4. Y eso te va permitiendo ir regulando todo tu sistema respiratorio y en función de eso vas a lograr estabilizar tus procesos de respiración. Si quieres alinear tus chakras, lo más simple y lo más complejo es, lo primero, según las indicaciones que siempre hemos trabajado con nuestra terapeuta en ese sentido, lo primero es acostarte en reposo, darte un baño de asiento, es decir, en tus órganos genitales, te pones una toalla húmeda, bien fría, la puedes cambiar hasta 2 veces por 10 minutos, ya cuando se calienta la cambias por 10 minutos y después de eso estableces tu proceso de respiración y la verdad que van a ir sintiéndose muy a gusto y van a ir creciendo muchísimo en cuanto a esa armonía que necesitamos desde el punto de vista de la relación cuerpo y alma. Muy bien, una pregunta, doctor, pero así es para una respuesta de una sola palabra. ¿Cuánto tiempo se toma el agua alcalina? Escribe alguien acá en vivo, porque estas preguntas llegan en vivo. De por vida. De por vida, muy bien. Ajá. Acá ustedes mencionar el tema de los chakras y se entiende los chakras que ya forman parte incluso de la medicina científica cuando se habla de las diferentes energías. Y hay una pregunta que nos hacen hacia acá. Para el tratamiento, ya sea preventivo o ya sea de recuperación del COVID-19, ¿qué alternativas ofrece la medicina alternativa y la medicina tradicional? Ok. Bueno, muy importante, no se pueden dar recetas. Existen muchos remedios caseros, ¿no? Y una de las cosas tan importantes que nosotros siempre hemos establecido es la prevención. Y en ese sentido, por ejemplo, como parte también de este sistema, una de las cosas que nos piden, que dicen, es que tienes que tomarte el agua disuelta con limón. Yo les digo que llevo ya 8 meses haciendo el sistema y la verdad no he padecido de gastritis. Y lo primero que yo hago al levantarme es tomarme un caballito de limón puro, 3 limones exprimidos y eso fortalece todo mi sistema inmunológico completamente. Lo otro que hago también antes de acostarme, me tomo una cucharadita pequeña en un vaso de agua de bicarbonato de sodio. En ese sentido, pues también me apoya todos estos elementos de prevención. Y cuando tengo dolores de garganta, cuando tengo dolores de diferentes tipos, pues uso mucho lo que son moxas, uso todo lo que es gárgaras y específicamente de agua de sal. De agua de sal, no se vayan a tomar el agua de sal porque tiene que ser muy fuerte. Y en ese sentido, pues buscar siempre las alternativas, ¿no?
Y, por ejemplo, en estos días de confinamiento, recientemente para mi gente de allá de Perú, compré el té de coca y la verdad que es muy padre tomarse un buen té caliente de ese y te ayuda a restablecer muchísimo, siento, ¿no? He sentido que todo el sistema del cuerpo de armonía me ha logrado establecer. Soy de las personas que me gusta tomar también mucho té, ya sea de limón, ya sea de manzanilla, té verde, y así sucesivamente todo este tipo de recomendaciones, ¿no? Si ya está enfermo, bueno, yo creo que lo primero, ante todo, es acudir a un médico. Es decir, ese es el Sí. primer caso. No se ponga a automedicarse, no se ponga a hacer remedios que de momento pensemos que estemos bien y ya nos demos una complicada y no acudamos a los especialistas que son los que nos pueden dar su visto bueno final. Claro que sí, doctor. Existen muchas especulaciones y desde la medicina tradicional se habla de algunos medicamentos antirretrovirales o incluso se habla de la acitromicina o se habla de la hidroxicloroquina o la cloroquina. Y bueno, todavía se presentan muchas alternativas, pero lo cierto es que hasta el momento la única forma de trabajar desde lo tradicional el virus es con la prevención, es trabajar desde la prevención. Y desde lo alternativo, pero igualmente importante, se han postulado algunas alternativas como la respiración de la que usted hablaba ahora, cuando se hace una respiración abdominal y se aplican técnicas como el mindfulness, se puede incrementar sistema defensivo y ese sistema defensivo no te va a impedir, pero sí te va a ayudar para estar más preparado. Lo que sí es claro, doctor, es que hasta ahora vamos es con prevención. Tenemos dos preguntas, no, tengo 70 preguntas, pero solamente podremos hacer dos preguntas más de las muchas que hay. Esta pregunta está en relación al VIH. Dice, el VIH tiene más de 30 años y aún no se encuentra la vacuna. ¿Cree usted que se encontrará una vacuna para esto en tan poco tiempo? Y en relación con el VIH, preguntan si las personas que tienen VIH, no SIDA, sino VIH, están también con factor de vulnerabilidad. Bueno, vamos a empezar al revés, ¿no? Toda persona que se encuentre expuestas, inclusive uno de los casos, por ejemplo, ahorita durante durante este encierro, confinamiento, por ejemplo, una de las cosas que más me preocupó es que, como siempre digo, ¿no? Y les fue a hablar a los cubanos, me desparramé. Empecé a comer, a comer, a comer por el estado de ansiedad también que tenía en su momento. Y pues bueno, uno tiene que ir logrando, primero, volverte a equilibrar, volverte a ajustar, que son elementos básicos, volverte a ajustar y sobre todas las cosas, darte mejor calidad de vida. Es decir, comía cosas naturales, cosas sanas, pero también te genera una obesidad. Y el estar obeso implica que eres un factor de riesgo. El ser diabético implica que eres un factor de riesgo. El, el tener un VIH, eres un factor de riesgo porque además una de las principales causas de muerte son las neumonías. En ese sentido, se contagian y pues en ese sentido, pues es un factor de riesgo determinante. Y otro elemento esencial es también una persona con cáncer. También dicen por ahí que las personas adultas, sí, han muerto muchas personas adultas, pero hay que ver en qué condiciones. Eso me lo reservo, eso se busca y muestra es que, por ejemplo, hoy y en todos los reportajes que están pasando constantemente, una de las personas que más rápido están respondiendo a esta adaptación y un poco que a vencer el virus son las personas adultas, adultas mayores. Se decía que a los niños no les daba. Hoy está demostrado que en estos países del Caribe y principalmente también en Estados Unidos hay muchos niños que se están contagiando. Se decía que los jóvenes eran poco vulnerables. También ya los jóvenes están enfermando de COVID y en ese sentido y están muriendo también. Entonces, en realidad, este virus en su efecto comenzó a ser un, un episodio simulado en diferentes contextos.
Pero ya hoy, a medida que va pasando el tiempo, a medida que se va desencadenando todo este proceso, se va haciendo un estudio más científico, más receptivo, tanto cualitativo como cuantitativo, porque muchas veces con, con los médicos amigos, ¿no? Siempre te dicen, es que lo cualitativo no se usa en medicina. Y yo siempre les he respondido, pues para mí es un punto esencial porque cuando te llega un primer caso, tú tienes que hacer un estudio cualitativo de cuáles son los comportamientos, esos síntomas, esos síndromes que se presentan en el paciente. Entonces, tú haces un estudio desde el comportamiento. Y lo cualitativo es, bueno, ya cuando se expande todo, cómo se va operando. Y la otra pregunta que me hacían era respecto a cuál también del VIH, ¿no? Hola. Sí, sí, sí. Hace 30 años que surge el VIH y aún no se tiene vacuna, ¿qué nos puede hacer pensar que ahora la van a conseguir en un año? Bueno, en cada virus hay una forma de comportamiento diferente. Entonces, eso es lo que te puede permitir establecer modelos vacunales que puedes establecer diferentes procesos, ¿no? Inclusive, caso Cuba ahorita está utilizando medicamentos homeopáticos también para la prevención. Y en el caso del VIH, es decir, del virus de la inmunodeficiencia humana, el problema que tenemos es que se han presentado por diferentes partes, en diferentes partes del mundo modelos vacunales. Pero ¿qué pasa? Una vez que se tiene uno, este muta constantemente. Entonces, lo que hay que ir buscando es, ya esos son los encargados, los virólogos y los inmunólogos, buscar un poco que desatender y atender todo el proceso de la enfermedad y analizar principalmente la secuencia de ADN que tiene dicho virus. Entonces, ahorita hay muchos modelos vacunales. Ahorita ya están en fase de prueba en diferentes países como parte de toda la industria farmacéutica, estos modelos vacunales. Esperemos que pronto tengamos un candidato vacunal que nos permita por lo menos detener este tipo de enfermedad. Es lo mismo que ha pasado con el Zika, el dengue. Hay muchísimas personas que se mueren de estas enfermedades y sin embargo no son vistas, ¿no? Y los índices son altos también. Pero ahorita esto ha puesto de detenido al mundo por el nivel de contagio tan rápido que ha existido. Y como nos decía ahora el doctor Alberto anteriormente, tenemos una pandemia que no le prestamos atención y es el hambre. En fin, doctor Rafael Grasso de Cuba, muchísimas gracias por este aporte, por centrarnos en un principio de realidad, por poner los pies en la tierra de todos nosotros, pero al mismo tiempo el corazón y la mente en el aire para poder salir adelante con optimismo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Agradecemos, Santiago, de nuevo. estamos dando por terminado hoy. Claro que sí. Estamos culminando nuestra jornada del día de hoy. No podemos terminar sin antes agradecer a tantas personas que están detrás del evento, que no son visibles en el evento, pero que lo han hecho posible. Les cuento que la idea del simposio surgió hace 2 semanas. Yo creo que es la primera vez que se hace un evento de esta magnitud con una asistencia de 500, 600 personas, cuando solamente se pensó en 2 semanas, y eso se logra gracias a un equipo de personas que están atrás, pero bueno, gracias a ellos, gracias, no los voy a mencionar porque son bastantes. Agradezco de una manera muy especial a la Universidad ICIMA de Toluca, México, y a su rector Jonar por darnos la certificación, el apoyo. Agradecemos a la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial, quien es la organizadora de este evento. Agradecemos a FINTES, Federación Internacional de Especialistas, a GLOSE, Global Certification Entrepreneur, que nos está dando el aval, a Talento Humano Emprendedor. Agradecemos también al Centro de Evaluación Educativa de Competencia Profesional de Hidalgo y de una manera muy especial a Smart Technology y a José Luis que nos han estado apoyando. Les recuerdo que mañana vamos a comenzar nuestra segunda jornada a las 9 de la mañana, hora Colombia. Deben estar atentos porque a sus correos electrónicos, a los que registraron, va a llegar el link para que se conecten al webinar. Y además, quienes aún no se hayan inscrito,
cuéntenle a sus compañeros, cuéntenle a sus compañeras, a la gente, porque todavía se pueden hacer, se pueden inscribir y pueden participar. Listo, no vieron las de hoy, pues pueden ver la de mañana. Mañana tenemos 5 ponencias y un panel final donde van a estar todos nuestros ponentes resolviendo dudas, comentando y compartiendo sobre el tema. Mañana, al finalizar la actividad, les daremos más información porque todas las personas que hayan participado en el 80% del evento o más van a tener su certificado internacional avalado por la Universidad ICIMA y por la red. Y además, quienes se hayan inscrito tendrán acceso a todas las conferencias. Como saben, este es un evento de un grupo de personas, pero para ustedes. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos y me despido. Saludos.